Vamos a realizar otro croma, esta vez con un traveling de acercamiento, y veremos cómo realizar el tracking para acercar el fondo y dejar un vídeo como este. Vamos a comenzar importando el material que os he pasado. Y lo tenemos. Si visualizamos el vídeo, vemos como sobre un croma se realiza un traveling de acercamiento. Está un primer plano mío. Y vamos a crear nuestra composición. Arrastro mi clip hasta el icono de nueva composición. Y lo tenemos. Vamos a poner el fondo en la capa de abajo. Y vamos a realizar el croma. Para ello vamos a buscar un punto en el que ya haya aparecido yo para ver los bordes. Selecciono el vídeo y efecto, incrustación, Keylight. Vamos a elegir un verde cercano a mi figura. Vemos el screen mate, como ya sabemos, y vamos a llevar los negros al negro. Y hacer los blancos un pelín más blancos. Vale. Vamos a ver el resultado final. Vamos a acercarnos para ver más los bordes. Han quedado bastante bien. Vamos a ver el rollback, este y este. Le meto un poco de rollback ahí, se me mete, no, pues se me crea. A ver, vamos a meterla un poco para adentro, la capa, y ahora sí que vamos a darle un poco de softness y el rollback. Rollback vamos a dejarlo por ahí más o menos. Parece bastante correcto el croma. Y ahí lo tendríamos. ¿Con qué nos encontramos en este croma? Pues que además de eliminar, como hemos eliminado el fondo verde, tenemos que eliminar este foco de luz. Para ello vamos a utilizar una máscara. Seleccionamos nuestra capa y vamos a coger la herramienta pluma y vamos a enmascarar nuestra luz. Ahí la tenemos. Ahora vamos a mascarar y la tendremos que invertir. Le decimos invertido y ya hemos hecho desaparecer nuestro foco de luz. Por medio de máscaras, en el caso cuando tengamos algún croma que los puntos de rastreo no sean verdes, como es este caso, muchas veces podemos tener puntos de otro color, incluso habernos hecho marcas nosotros con cinta de otro color, pues podremos utilizar estas máscaras para eliminar estos puntos. En este caso, como el punto de rastreo era verde también, con el Keylight los hemos eliminado. Vamos a volver a la composición y vamos a visualizar otra vez. Y vemos eso, se está realizando un traveling de acercamiento, que ahora mismo no lo estamos viendo porque el fondo no se nos mueve. Ahora ya sí que vemos ese acercamiento. Pero entonces lo que debemos de hacer ahora es un rastreo de seguimiento igual que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué problema vamos a tener en esta situación? Que si nos fijamos, el background, el fondo, es exactamente el mismo tamaño que el vídeo. Si vamos a proyecto, tenemos el background 1920 x 1080 igual que el vídeo. En este caso, el programa nos haría una ampliación, ¿no? Aumentaría la escala de ese plano para realizar ese traveling de acercamiento.
Pero para escalar ese plano, aumentarlo de tamaño, sin que pierda calidad, mejor vamos a aumentarlo a priori en Photoshop. Vamos a ir a Photoshop, vamos a buscar nuestra imagen y vamos a abrirla en Photoshop. Una forma de ampliar una imagen sin que pierda en exceso calidad, pues sería yendo a imagen, tamaño de imagen, y aumentándola en pasos del 10%. Si ponemos esto en porcentaje, vamos a decirle que lo aumente un 110%. 110%. Decimos OK y ahí nos ha aumentado. Vamos a aumentarlo un poco más, siempre en pasos de 10% en 10%. Vamos a decirlo otra vez, 110%. Y vamos a decirlo una tercera vez para curarnos en salud, 110%. De esta forma se puede ampliar una imagen bastante sin que pierda calidad. Vamos a guardarla. Vamos a decirle que es grande. Y cerramos Photoshop. Como lo hemos guardado en esa imagen, si volvemos a After Effects, vemos que automáticamente se nos ha ampliado la imagen. Ahí lo tenemos. Para la primera posición, vamos a ponerla, a escalarla a nuestro punto de origen, que sería este, y ahí le tendríamos. Ahora ya sí que podemos hacer el rastreo. Vamos a crear un objeto nulo para realizar el rastreo. Nuevo objeto nulo. Seleccionamos nuestra capa del croma y vamos a decirle seguir movimiento. En este caso, como hay un acercamiento, le vamos a decir que queremos la posición y la escala. Vamos a poner nuestro primer punto de rastreo en este punto, por ejemplo. Y el segundo vamos a llevarlo a este otro punto. Vale, vamos a rastrear, analizar hacia adelante. Y ahí lo tendríamos. Vamos a editar destino, le decimos que el objeto nulo, aceptar, y aplicamos en los ejes X e Y. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Bueno, tenemos el rastreo en el objeto nulo. Vamos a enlazar la capa del fondo, el background, con el objeto nulo, como ya sabemos, y vemos cómo nos ha quedado. Vamos a verlo una vez renderizado. Ahí lo vemos, bastante correcto. Vale.
Y ahora, para darle más realismo, ¿qué es lo que pasa cuando la cámara, cuando el objetivo se acerca al objeto? Cuanto más cerca estemos, vamos a perder profundidad de campo. Entonces, lo que vamos a hacer es que el fondo se desenfoque conforme nos vamos acercando al fondo. Vamos a ver dónde empieza el movimiento. Empezaría por aquí más o menos. Y lo que vamos a darle a nuestra capa es un efecto de desenfoque gaussiano. O no, vamos a poner gaussiano, vamos a poner el desenfoque de lente de cámara. Como vemos, ahí ya tenemos un desenfoque, pero vamos a activarle unos keyframes para desenfocar. Si abrimos aquí la pestaña efectos, tenemos el desenfoque. Y vamos a empezar en este punto que no esté desenfocado, vamos a activar los keyframes y vamos a decir que aquí el radio de desenfoque sea 0. No lo queremos desenfocado. Vamos a ir al punto más cercano cuando acabamos el traveling. Sería más o menos por aquí. Y ahí vamos a darle un desenfoque, no tanto, vamos a ponerle, por ejemplo, 4 o 5 para hacerlo más. Vamos a ponerle 5. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos ha quedado. Como vemos, la imagen empieza enfocada. Y ahora veremos cuando termine de renderizar. Ahí lo tendríamos. Vamos a ver cómo al acercarnos el fondo se va desenfocando. Bien, pues ya tenemos hecho el desenfoque del fondo y ahora vamos a proceder a lo que es la corrección de color para igualar ambos planos. Vamos a seleccionar el vídeo del chroma, vamos a esconder el keylight y vamos a ir a corrección de color, vamos a ver el lumetri, vamos a ruedas cromáticas, vamos a contrastar un poquito la imagen, vamos a bajarle las sombras, oscurecemos por aquí y vamos a subirle un poco las luces. Vamos a dejarlo por ahí. Y ahora vamos a trazar un poco el color. Vamos a hacerlo un poco más amarillento y verdoso. Vamos a empezar por los medios tonos. Vamos a tirar más hacia... Vamos a dejarlo por ahí, más o menos. Las sombras vamos a ponerlas un poco más verdosas. Pasarlo.
y las luces un poco más amarillas. Vamos a bajarle saturación. Y ahí más o menos vamos a visualizarlo. Ahí más o menos lo tendríamos bastante igualado. Vamos a ver una cosa que nos faltaría ponerle para darle un pelín más de realismo. Sería una sombra en la pared. Como vemos, cuando salgo de cuadro, en teoría salgo muy cerca de la pared, pero no hay sombra alguna. Vamos a crear una sombra. Vamos a posicionarnos aquí al principio, por ejemplo. Y para crear una sombra vamos a duplicar nuestra capa. Vamos a ir a editar. Duplicar. Ya tenemos aquí. Vamos a ir a la segunda capa. Y vamos a darle un relleno de negro. Vamos a ir a efecto. Generar relleno. Vamos a ir ahí. Por defecto el relleno que nos aparece es rojo. Vamos a darle un relleno negro. Y aquí tendríamos el relleno. Si abrimos la capa, vamos a esconder el rastreador, que no queremos. Tenemos la máscara, vamos a olvidarnos de ella también. Y aquí tenemos el relleno, pero lo que vamos a hacer es transformar la imagen para ver ese relleno. Vamos a ir justo aquí, que es donde ya se empezaría a ver la sombra. Vamos a crear keyframes de posición, de escala y de rotación. Vamos a escalar, vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí tendríamos la sombra ya. La posición, pues ahí estaría bien. Vamos a ir unos frames más adelante. Conforme van dando la sombra debería de ir hacia atrás. Vamos a modificar la posición y un pelín para abajo también. Vamos a modificarla hacia atrás. Vamos a ir un poco más adelante y vamos a decirle que vaya la sombra mucho más atrás y más baja. Vamos a ir más aquí. Vamos a proyectar. Y vamos a rotarla un poco para que vaya cayendo. Vamos a ir aquí. Vamos a hacerla. Vamos a la anterior. Vamos a hacerla también en este punto un poco más pequeña, ya que nos hemos ido alejando. Vamos a ir viendo cómo queda. Empezamos aquí. Vamos a este punto ya a empequeñecerla también. Vamos a disminuir aquí la escala un poco. Aquí vamos a tirarla más. Aquí vamos a
moverla un poco más hacia la derecha. Y aquí sería el último punto. Vamos a hacerla un pelín más abajo. A ver cómo nos ha quedado. Bueno, esa última zona no veo muy clara, pero bueno. No vamos a complicarnos más. Vamos a dejarla así. No, este último punto. Vamos a eliminar este punto. A ver. Bueno, y en este punto voy a esconderla más para que no me dé problema. Vamos a hacerla más pequeña. Más o menos. Bueno, ahí tendríamos la sombra. A lo que vamos a quitarle es opacidad. Y vamos a aplicarle también un desenfoque gaussiano para que los bordes no queden tan nítidos. Ahí. Vamos a ver cómo nos ha quedado esa sombra. Bueno, pues más o menos ahí tendríamos la sombra. Y ya para acabar, para igualar un poco más fondo y primer plano, vamos a crear una capa de ajuste como hicimos en el otro ejercicio. Y vamos a aplicarle algún LUT preestablecido. Perfecto, corrección de color, Metricolor. Vamos a creativo y vamos a ver. Vamos a ver cómo queda con el de antes, el Blinch HDR. No queda mal. Vamos a darle uno azulado, a ver. No me gusta. Bueno, para no liarnos y hacer esto más largo, voy a dejarlo con el Blinch HDR. Una última cosa que podríamos hacerle para integrar mejor el fondo con la imagen sería oscurecer toda esta zona. Yo aparezco ya más iluminado de lo que está el fondo. Entonces vamos a aplicarle a esa capa, vamos a aplicarle un viñeteado. Vamos a Lumetri, vamos a viñeta, vamos a oscurecer toda esa zona un poquito. Vamos a darle calado. Vamos a ver sin calado la viñeta para ver dónde la posicionamos. Ahí. Yo creo que por ahí más o menos. Algo así. Vamos a darle calado ahora. Vamos a visualizarlo. Sí, vamos a... Ahí, por ahí más o menos. Vamos a ver la diferencia. Sí, yo creo que con esa viñeta queda mucho mejor. Y ahí lo tengo.
Vamos a verlo una vez renderizado. Y ahí lo tenemos.